Hoy nos metemos de lleno en un tema, bueno, que siempre genera conversación, ¿no? La glosolalia, el famoso hablar en lenguas. ¿Algo del pasado, de la iglesia primitiva, o sigue vivo hoy? Quizás las dos cosas. Es una pregunta con mucha tela para cortar, la verdad. Y justo vamos a explorar eso, usando como guía un análisis académico. Este estudio revisa y expande un documento pastoral previo del pastor Adonai Rojas Ortiz. Perfecto. Así que nos vamos a sumergir en la Biblia, en la historia, en la teología detrás de todo esto. Muy bien. Entonces, la idea es entender si la glosolalia fue algo puntual del inicio para los primeros cristianos, o si ha seguido apareciendo a lo largo de los siglos. Vamos a ver qué dicen las escrituras, qué pistas hay en la historia y las posturas teológicas, ¿no? Incluyendo esa visión particular del pentecostalismo unitario que menciona la fuente. Exacto. Y empecemos por la base, la Biblia, porque aquí es clave entender algo. El Nuevo Testamento no da una única imagen de la glosolalia. El libro de los Hechos y la primera carta a los Corintios, la presentan de formas distintas, con propósitos distintos. Interesante. A ver, ¿cuál es esa diferencia principal que marca la fuente? Pues mira, en Hechos, la glosolalia aparece como una señal potente, casi siempre pública, y está muy ligada a momentos clave. La expansión de la misión, la inclusión de nuevos grupos. El ejemplo clásico es Hechos 2. Claro, el día de Pentecostés. El Big Bang de la iglesia, podríamos decir. Algo así. Y la descripción es de xenoglosia, o sea, los apóstoles hablan en idiomas humanos reales que no habían aprendido. Imagínate la escena. La multitud de todas partes del mundo los oye en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Quedan impactados. No es un balbuceo. Es comunicación milagrosa. Y eso tenía un sentido, ¿no? Más allá de la sorpresa. Totalmente. Se conecta directo con la misión de Hechos 1:8. Ser testigos hasta lo último de la tierra. Fíjate que un académico, que cita la fuente, Craig Keener, dice algo muy lógico. ¿Qué mejor señal para una misión mundial que capacitar a tus primeros mensajeros para hablar las lenguas del mundo? Es como la señal de partida de la misión universal. Y aquí es donde entra una interpretación teológica específica que menciona el documento. Sí, la perspectiva pentecostal unicitaria. Figuras como David K. Bernard. Para ellos, Pentecostés no es solo un evento histórico, es el modelo a seguir. Ven las lenguas como la evidencia inicial, la señal normativa de que alguien ha recibido el Espíritu Santo, algo que esperan ver en la experiencia de cada creyente. Lo cual choca directamente con la postura, la cesacionista. Completamente. El cesacionismo ve Pentecostés como un evento único, fundacional, necesario para validar a los apóstoles, para lanzar la iglesia, pero cuyas señales extraordinarias, como las lenguas, no necesariamente tenían que continuar después. Pero Hechos no termina en Pentecostés. Hay más momentos donde aparecen las lenguas, ¿verdad? Así es. Tenemos Hechos 10 en casa de Cornelio, que era gentil, él y su familia, y luego Hechos 19 con unos discípulos en Éfeso. En los dos casos, hablar en lenguas funciona igual, como una señal externa, clara, innegable, de que el Espíritu Santo había descendido sobre ellos. ¿Y por qué era tan crucial esa señal visible? Cumplió una función, digamos, eclesiológica, súper importante. En el caso de Cornelio, fue la prueba definitiva para Pedro y los demás creyentes judíos. La prueba de que Dios aceptaba a los no judíos plenamente. Imagínate, rompía un muro enorme. Claro. Y en Éfeso marcó la integración de sus discípulos que quizá tenían una fe incompleta a la experiencia plena del Nuevo Testamento. La glosolalia fue como un sello, visible de que pertenecían, de que Dios los aceptaba. Entendido. Entonces, Hechos nos da esa imagen, señal externa para la misión, para incluir. Pero luego llegamos a 1 Corintios, y parece que la cosa cambia un poco. Cambia el enfoque, sí. Ya no estamos en la gran inauguración misionera. Estamos dentro de una iglesia local, Corinto, una iglesia con problemas, donde Pablo tiene que corregir el desorden en el uso de los dones. Incluyendo las lenguas. Aquí Pablo aborda cómo funcionan las lenguas dentro de la congregación, en el día a día. ¿Y cómo eran esas lenguas en Corinto? ¿Iguales a las de Hechos 2? Pues parece que no exactamente. Pablo dice algo clave.
El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Incluso menciona lenguas angélicas y recalca que se necesita interpretación, no solo traducción. Esto apunta más a un lenguaje extático quizás, un lenguaje de oración, de adoración, no necesariamente un idioma humano conocido. Y Pablo lo que busca es orden, pero sin apagar la llama, ¿no? Exacto, esa es la clave. Su objetivo es la edificación de todos, el crecimiento de la comunidad en amor, en ágape ese amor enfocado en el otro por encima del lucimiento individual. Y es súper importante, Pablo no prohíbe las lenguas, al contrario, dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, y manda, no impidáis el hablar en lenguas. Lo que hace es regularlas, no eliminarlas. O sea que sí les veía un valor práctico. Un valor doble, de hecho. Por un lado, para la edificación personal, en la oración privada, Pablo dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Y por otro lado, para la edificación de toda la iglesia. Pero, y este es el gran pero, siempre que haya interpretación. Con interpretación, dice Pablo, hablar en lengua se equipara a la profecía en cuanto a beneficio para la comunidad. Teólogos continuacionistas como Grudem o Storms insisten mucho en esto. Es la distinción que hacía Bernard. Hechos, señal inicial. 1 Corintios, don continuo para la iglesia. La fuente también habla de una conexión un poco misteriosa con Isaías 28. ¿Cómo es eso? ¿Sí? Pablo cita ese pasaje de Isaías. En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. En el contexto original de Isaías era una advertencia de juicio. Como Israel no quiso escuchar la palabra clara de Dios, Dios les hablaría a través del idioma incomprensible de los invasores asirios, una señal de juicio. ¿Y Pablo cómo aplica eso a las lenguas en la iglesia? Dice que son, por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Suena un poco contradictorio. Lo es, sí. Y la clave está en el contexto y el orden que Pablo exige. A ver, si un incrédulo entra a una reunión y todos están hablando en lenguas a la vez, sin control, sin interpretación, pues va a pensar que están locos, ¿no? Lo dice Pablo en 1 Corintios 14:23. Claro. En ese caso la señal se vuelve negativa, confusión, juicio. Pero si las lenguas se entienden, como pasó en Hechos 2, o si se interpretan de forma ordenada, como pide Pablo, entonces sí pueden ser una señal positiva del poder de Dios, una señal que cause asombro y lleve a la fe. Para Pablo, la inteligibilidad y la edificación lo son todo. Queda claro que la Biblia misma ya presenta la glosolalia con diferentes caras, ¿no? Según el momento y el propósito. Esa complejidad inicial ya nos prepara para lo que viene después. Una historia seguramente llena de debates y matices. ¿Qué pasó después de los apóstoles? ¿Se apagó el fenómeno, como dicen algunos? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Y es lo que el análisis histórico intenta responder. Y lo que emerge de la fuente, en contra de esa idea simple de que todo cesó, es que hay bastantes indicios de que estas manifestaciones del espíritu siguieron presentes. Quizá no siempre en el centro, a veces en los márgenes, pero siguieron. ¿Qué tipo de evidencia tenemos de esos primeros siglos después de Cristo? Pues hay testimonios bien interesantes. Por ejemplo, Ireneo de León. Estamos hablando de finales del siglo II. Él fue discípulo de Policarpo, que a su vez conoció al apóstol Juan. O sea, una conexión bastante directa. Sí, cercano. Bueno, pues Ireneo escribe que en su tiempo él mismo oía a muchos hermanos en la iglesia que tenían dones proféticos y que hablaban por el Espíritu toda clase de lenguas. Y por cómo lo describe, parece entenderlo como xenoglosia, como en Hechos. Incluso fuentes paganas como Celso, que era crítico con los cristianos, describe a algunos profetizando y usando expresiones incomprensibles, lo que podría ser una referencia a un habla más extática. ¿Y hubo movimientos específicos asociados con esto? Sí, por ejemplo, el montanismo, en el siglo II. Fue un movimiento muy enfocado en la profecía, en la experiencia directa del espíritu, a veces de forma extática. Y Tertuliano, un teólogo muy importante de la época que se unió a ellos, defendió con fuerza que los dones espirituales seguían vigentes. Incluso desafiaba a sus oponentes a que demostraran tenerlos ellos también. Otros padres como Orígenes o Novaciano también mencionan las lenguas. Crisóstomo o Agustín de Hipona empiezan a hablar de estos dones como algo propio de la época apostólica, algo que ya había pasado.
Agustín, en particular, hizo algo que la fuente llama una sublimación eclesiológica. Suena un poco técnico eso. ¿Qué quiere decir? Pues básicamente Agustín le dio una vuelta, reinterpretó el don. Argumentó que la glosolalia individual ya no era tan necesaria porque ahora la Iglesia entera, como cuerpo global que se extendía y predicaba en todos los idiomas, cumplía colectivamente el propósito de Pentecostés. El don individual se elevó, se transfirió a la institución. Dicho de otro modo, la Iglesia hablando muchos idiomas era el nuevo don de lenguas. Y claro, esto ayudaba a explicar por qué ya no se veía o no se reconocía tan a menudo en individuos. Una maniobra teológica astuta, sin duda. Y se pasó en la Edad Media y durante la Reforma. La fuente menciona algunos grupos, pero como con pinzas, ¿no? Exacto. El análisis es cauto. Advierte que no hay que dar por sentado fácilmente que grupos como los cátaros o los valdenses practicaran la glosolalia. Falta evidencia sólida de primera mano, y podría ser que se les atribuyera después. Donde sí parece haber más documentación es entre algunos grupos anabaptistas más radicales del siglo XVI. Los llamaban a veces inspiracionistas. Ahí sí hay reportes de fenómenos carismáticos, incluyendo posiblemente lenguas. Se empieza a ver como un patrón aquí. Totalmente. Y es un punto clave del análisis histórico. Parece que estas manifestaciones carismáticas tienden a surgir con más fuerza en los márgenes de la iglesia establecida, o en movimientos de avivamiento, o como protesta contra estructuras que se perciben como muertas o anquilosadas. Hay como una tensión constante entre la institución y la experiencia espiritual más espontánea. La visibilidad de los dones a menudo coincide con tiempos de renovación o incluso de persecución. Y ese patrón siguió después de la Reforma. Clarísimamente. Hay ejemplos muy llamativos. A ver, piensa en los profetas del Sevens, en Francia, a finales del 17. Estaban bajo una persecución brutal y hay relatos de gente entrando en trance, profetizando, hablando en lenguas. Incluso niños sin educación hablando en un francés perfecto. O mucho después, en el siglo XIX, los irvinguitas, en Londres. Ese movimiento hizo de la restauración de los dones apostólicos, lenguas y profecía incluidas, su centro. Hasta formaron una iglesia organizada en torno a eso. Son solo un par de ejemplos de cómo estas prácticas seguían apareciendo. Es fascinante ver cómo esa corriente, a veces subterránea, parece resurgir una y otra vez. Y claro, todo esto nos lleva de cabeza al pentecostalismo moderno. Exacto. El gran avivamiento pentecostal de principios del siglo XX no surgió de la nada. Fue como la desembocadura de varios ríos. Estas corrientes históricas de avivamiento, de búsqueda de una experiencia espiritual más directa, y también la teología de la santidad del siglo XIX, que buscaba una vida cristiana más plena, un bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cuáles fueron los chispazos que encendieron esa mecha? Hay dos momentos que siempre se citan. Primero, Topeka, Kansas, el 1 de enero de 1901. En el Instituto Bíblico de un predicador llamado Charles Parham, un estudiante, Agnes Osman, pide que oren por ella para recibir el Espíritu Santo. Y, empieza a hablar en lo que describieron como chino. Ahí se formula la idea clave. Las lenguas como la evidencia bíblica inicial del bautismo en el Espíritu. El momento fundacional, digamos. Sí, pero el que realmente explotó a nivel mundial fue el avivamiento de la calle Azusa, en Los Ángeles, entre 1906 y 1909, liderado por William Seymour, un predicador afroamericano. Azusa fue un epicentro increíblemente vibrante, multirracial, de manifestaciones carismáticas intensas, sanidades, profecías y, por supuesto, mucha glosolalia. Desde ahí, el pentecostalismo se esparció por todo el mundo. Historiadores como Cecil Robeck Jr. o Stanley Burgess han documentado esto muy bien. Bien, entonces tenemos esta base bíblica que ya es compleja. Una historia llena de apariciones, desapariciones, reinterpretaciones. Y todo esto nos lleva al meollo del debate teológico que sigue muy vivo hoy. ¿Continuaron estos dones o cesaron con los apóstoles? Continuacionismo versus cesacionismo. Es una de las grandes divisiones en el mundo evangélico actual. Sí. Los continuacionistas, como su nombre indica,
Creen que todos los dones espirituales que menciona la Biblia siguen potencialmente activos hoy, y se apoyan en varios argumentos. ¿Cuáles son los más fuertes? Bueno, primero, el argumento exegético. Dicen que no hay ningún versículo en la Biblia que diga claramente, estos dones cesaron. El pasaje más citado, 1 Corintios 13, que habla del fin de las lenguas y la profecía, lo conecta con la llegada de lo perfecto. La mayoría de los continuacionistas interpreta lo perfecto como la segunda venida de Cristo, no como el cierre del canon bíblico. Entiendo. Segundo, el argumento de la edificación. Si el propósito de los dones es construir la iglesia, como dice Efesios 4, esa necesidad sigue vigente hoy, ¿no? Tercero, la evidencia histórica que hemos estado repasando. Y cuarto, un argumento muy poderoso para ellos, el experiencial. Los testimonios de vidas cambiadas, de encuentros con Dios a través de estos dones, desafían un cesacionismo que, según ellos, a veces se basa más en la falta de experiencia personal que en la propia escritura. Vale, esos son los argumentos para la continuidad. Pero si la evidencia parece compleja y hay testimonios, ¿por qué tanta gente insiste en que estos dones específicos, como las lenguas, cesaron? ¿Cuál es el corazón del argumento cesacionista? Los cesacionistas suelen presentar 3 líneas principales. Una es la idea del fundamento. Dicen que ciertos dones, como el de apóstol, profeta, y a menudo incluyen aquí las lenguas y milagros espectaculares, eran dones fundacionales. Estaban ligados a establecer la iglesia, como dice Efesios 2:20, sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Una vez puesto ese fundamento, los apóstoles y el Nuevo Testamento escrito, esos dones ya no serían necesarios de la misma manera. Otra preocupación muy fuerte es la suficiencia de la Escritura, el principio de sola Escritura. Temen que aceptar nuevas profecías o revelaciones hoy pueda minar la autoridad única y final de la Biblia. Los continuacionistas responden, distinguiendo, una cosa es la revelación canónica, la que forma la Biblia, que es infalible y cerrada. Otra cosa son dones como la profecía en la iglesia hoy, que ven como algo falible, que debe ser juzgado por la Escritura y por la comunidad, y que nunca está al mismo nivel que la Biblia. Entendido. Esa es una distinción importante para ellos. Sí. Y el tercer argumento cesacionista fuerte es el de la autenticación apostólica. La idea de que los dones milagrosos servían sobre todo para validar el mensaje y la autoridad de los apóstoles, como se menciona en 2 Corintios 12 o Hebreos 2. Y si ya no hay apóstoles en el mismo sentido fundacional, pues esos dones de autenticación ya no serían la norma. Los continuacionistas suelen responder que sí autenticaban, pero que el propósito principal que Pablo enfatiza en sus cartas es la edificación continua de la iglesia, y esa necesidad no ha cesado. Parece que estamos ante dos formas bastante distintas, no solo de leer textos bíblicos puntuales, sino de entender cómo Dios actúa en el mundo y la naturaleza de la vida cristiana. Totalmente. A menudo refleja, epistemologías diferentes, formas distintas de conocer y validar la verdad religiosa. El cesacionismo tiende a priorizar un marco doctrinal muy estructurado, derivado del texto bíblico ya cerrado, y a veces es más escéptico hacia la experiencia subjetiva como fuente de conocimiento teológico. El continuacionismo, especialmente en sus ramas pentecostal y carismática, funciona más dentro de un marco narrativo y experiencial. Ven la Biblia como la guía para un encuentro vivo, dinámico y continuo con el Espíritu Santo hoy. Volviendo al documento específico que estamos analizando, ¿dónde encaja la perspectiva pentecostal unicitaria en todo esto? Se ubica claramente dentro del continuacionismo, pero con unos acentos muy particulares. Esta tradición, representada en la fuente por el pastor Rojas y ligada a iglesias como la Pentecostal Unida Latinoamericana, tiene un fuerte impulso restauracionista, es decir, busca restaurar el modelo de la iglesia primitiva tal como la ven en el libro de los Hechos. Usan lo que llaman una hermenéutica apostólica. Interpretan toda la doctrina a través del filtro de la práctica y la predicación de los apóstoles en Hechos. ¿Y su teología particular sobre Dios, la unicidad, juega algún papel aquí? Sí, está muy conectado. Su doctrina de la unicidad, que Dios es un solo espíritu que se manifestó como Padre en la creación, se encarnó como Hijo en Jesucristo y actúa como Espíritu Santo en la Iglesia, se vincula directamente con su soteriología, su doctrina de la salvación. Se basan muchísimo en Hechos 2:38.
Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Para ellos, esa es la fórmula completa del nuevo nacimiento. ¿Y qué significa eso para la glosolalia específicamente? Pues significa que ven 3 elementos como un paquete inseparable y necesario para la salvación, siguiendo ese modelo apostólico de Hechos 2:38. Primero, arrepentimiento genuino. Segundo, bautismo en agua por inmersión, pero muy específicamente en el nombre de Jesucristo, no en la fórmula trinitaria. Y tercero, recibir el Espíritu Santo, cuya evidencia inicial e indispensable para ellos es hablar en otras lenguas. Teólogos de esta corriente, como David K. Bernard, lo articulan así de claro. Entiendo. Entonces, desde esta perspectiva, la glosolalia no es solo un don más, opcional. Exacto. Para ellos, se convierte en la señal normativa, la confirmación externa y necesaria de que una persona ha recibido verdaderamente el Espíritu Santo. Es parte integral de la experiencia de salvación tal como la entienden a partir de Hechos. Un marcador esencial de haber entrado en la plenitud de la vida cristiana del Nuevo Testamento. Hemos recorrido bastante, desde las diferentes presentaciones en Hechos y Corintios, pasando por esa historia de persistencia, a veces oculta, y llegando a los debates teológicos de hoy, incluyendo esta visión tan específica del pentecostalismo unitario. Si tuviéramos que sacar una gran conclusión de todo este análisis, ¿cuál sería? Pues creo que el análisis sugiere con bastante fuerza que la idea de un cese total y abrupto de los dones carismáticos con los apóstoles es, bueno, difícil de sostener firmemente si miras toda la evidencia, tanto bíblica como histórica. Los textos bíblicos ya muestran matices, y la historia, aunque compleja, sí revela una continuidad aunque sea fluctuante y a menudo fuera de los focos principales. Las experiencias del espíritu, incluyendo la glosolalia, parecen haber seguido manifestándose sobre todo en momentos de renovación, de misión intensa o incluso bajo persecución. Como dice la fuente, citando Hebreos, parece que hay una gran nube de testigos a lo largo de los siglos que desafía esa idea de que estas cosas son solo del pasado. Y resuena fuerte esa promesa de Hechos 2. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Exacto. Y quizás esto nos deja con una pregunta final para pensar, ¿no? Conectando con ese patrón histórico que vimos. Si estas manifestaciones carismáticas a menudo surgieron con más fuerza en los márgenes o en cierta tensión con las estructuras eclesiásticas más establecidas, ¿qué nos dice eso hoy sobre la relación entre la institucionalización de la fe y la vitalidad de la experiencia espiritual? ¿Cómo pueden las comunidades religiosas hoy encontrar un equilibrio saludable entre la estructura, que es necesaria, y la apertura a la obra espontánea y sorprendente del espíritu?